Praxis en acción en esta hermosa ocasión. Dios te bendiga. Volvemos a la carga después de cierto descansito, porque la verdad que estábamos bastante atollados con mucho trabajo. Y en esta tarde y en esta ocasión el programa está peliagudo, porque el tema que vamos a tratar es un tema que mucha gente desconoce. Muchos disparateros dicen 4 cosas que no saben, y nosotros vinimos a aclarar tus dudas en la medida en que el Espíritu nos lo permita. Hoy me place tener conmigo a una dama de fuego en el Señor, la apóstol Yolanda Quiñones. Qué gran placer, es una bendición estar aquí contigo, de verdad que sí. Bienvenida. Gracias. Y un negro que yo admiro y respeto un montón, el apóstol Sidney Stair. Gracias, un placer estar en este programa, Praxis. ¿Sí? Praxis va para adelante. Sí. Y Praxis no es otra cosa que vivencias. Y nosotros en este programa hablamos de vivencias. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que a los 3 nos compete. Ellos primero que yo, porque ellos tienen millaje en avanzada antes que yo entrara en este mover. El mover apostólico y profético en nuestro país, Puerto Rico, y en el mundo. Mi gente, quiero comenzar contigo, Yolanda. Ven acá, ¿qué es eso de ser apóstol? Hay quien nos vacila, hay quien se ríe, hacen bullying, porque son ignorantes y no conocen. Imagínense, mi amado apóstol Fausto, si usted lo dice y lo plantea de esa manera, imagínense cuánto significa para mí como mujer. Mucho más, pero hoy no vamos a dirigirnos, ¿verdad?, por esa línea de una mujer apóstol, pero sí el apóstol en general, como dice la Escritura. Yo estuve haciendo unos estudios y unos análisis bien tremendos y descubrí que la palabra apóstol sale de apóstolos, ¿verdad? Es el griego clásico, y mire qué interesante lo que es su significado básico. Se usaba en la navegación marítima para referirse a la comisión de una nave. Es aquel que tomaba el mando y la comisión para llevar a esa nave hasta el puerto. Puerto seguro. Hasta el puerto seguro, exactamente. Era la idea de que había un enviado, una persona enviada, encargada, a asegurarse de que todo lo que hubiera de carga en ese barco llegara seguro y cumpliera, ¿verdad?, el propósito que se esperaba con esa carga, con toda esa... Sí, ¿cómo no? Esto es una moda. Porque es que la gente piensa que esto es una moda. Tú estás explicando algo que me encanta. Hay propósito, hay destino y hay una encomienda en el apóstol. Pero la gente piensa que es que nosotros no tenemos otra cosa que hacer, estamos pulseando con los líderes nacionales porque hay mucho elefante blanco por ahí, tú sabes. Entonces algunos piensan que como nosotros no queremos someternos, pues entonces inventamos esto. No, en ninguna manera, por lo menos lo que yo he aprendido al cabo de los años en que entendí que había un movimiento apostólico real ocurriendo alrededor del mundo. Cuando llegó esa revelación clara a mi vida, recibí tanto, tengo aquí, y es un honor para mí tener al apóstol Sidney aquí a mi derecha, recibí de él en mi principio, estaba ignorante, yo estaba en total ignorancia, sabía que había algo fresco de Dios, que había un mover fresco de Dios, y él fue uno de los que me enseñó y me guió a entender lo que era el movimiento apostólico. ¿Sabes que conmigo también? Tú eres el culpable de esto. Pero el primero que me invitó a una reunión apostólica fue él. Mira qué interesante. Y yo con unos miedos garrafales, sí. Porque imagínate, yo era un líder conciliar y este hombre me está hablando del movimiento apostólico, por poco me
arrancan la cabeza. Gracias. Qué interesante que también, fíjate, mi acercamiento con el apóstol fue también así. Yo venía de romper en un movimiento totalmente tradicional, era la pastora de esa casa, de ese lugar, y entendía, esto no es, hay algo fresco, hay algo nuevo, alguien que me enseñe, alguien que me guíe. Estaba a tientas buscando, leía, estudiaba, pero le doy gracias al Señor que la tiene a generales, como reconozco en este día al apóstol Sidney, generales de Dios que han estado desde el principio, cuando explotó, ¿verdad?, este mover apostólico en el mundo. Y él me ayudó y me guió y me enseñó y me mostró, esto no es una moda, porque por ahí fue que, ¿verdad?, como me preguntaste, esto no es una moda, esto es sencillamente una restauración de un don que el Señor dejó activo en la iglesia cuando se fue. Amén. Que no entendemos quién lo desapareció, pero sabemos que los conceptos religiosos, ¿verdad?, entran y rompen lo que Dios quiere, el orden de Dios, y que sencillamente lo que estábamos viendo era una restauración de ese don y de ese llamado a la iglesia. Déjame retomar eso que está planteando, que me encanta. Apóstol Sidney, si hay una restauración, yo sé muy claro que la Biblia habla de 5 ministerios. Entonces, en algún momento alguien borró de la Biblia uno de los ministerios, lo borró, y colocó en esa posición el pastorado como el summa plus ultra, lo último en la venida. ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? Antes que nada, gracias por la deferencia de ambos. Yo creo que la honra, el honor es mío. Para contestar eso y retomando un poco lo que decía el apóstol Quiñones, la palabra apóstol nunca fue una palabra religiosa. Apóstol significa diferentes cosas para diferentes culturas. Cuando hablamos dentro de el mindset del cuadro mental judío, para los judíos un apóstol es un mensajero, una persona que hace el encargo de otros. Jesús nunca llamó a sus discípulos apóstoles hasta que les comenzó a enviar como mensajeros. Exacto. Para los griegos un apóstol es un embajador, una persona que viene en representación de otro. Y para los romanos un embajador, un apóstol era un general de 5 estrellas condecorado que había peleado en grandes batallas y había conquistado. Cuando Roma entraba a un territorio y comenzaba a ocupar ese territorio, lo primero que hacían era que llegaban a la casa del rey o al palacio del rey, le tocaban la puerta y le decían, mira, yo soy fulano de tal, apóstol del ejército romano, vengo a decirle que usted hoy tiene 2 opciones. Usted o se rinde voluntariamente y usted se convierte, usted y todo este pueblo, en ciudadanos romanos, o si usted reniega, usted se rehúsa, quiero que salga un poquito por la puerta y mire, todos los soldados romanos que hay alrededor, usted va a morir, su descendencia va a morir, y nosotros como sea vamos a ocupar este territorio. ¿Qué usted decide ahora? Entonces pues se sometía, no quería morir, entonces le estrechaba la mano y le decía, bienvenido al imperio romano, usted ahora es ciudadano romano. Entonces cuando hablamos de apóstoles o apóstoles, tenemos que partir de la premisa de desde qué punto de vista o desde qué cultura estamos hablando. En el siglo IV, gracias a Constantino, el término apóstol comenzó a convertirse en algo religioso. Mucho del daño al fundamento que dejó establecido Jesucristo en la iglesia, el daño fue provocado mayormente en el siglo IV, gracias a Constantino. Entonces se sustituyeron el ministerio del apóstol fue el primero en desaparecer. Y en esta época es el último en ser restaurado. ¿Ve? Entonces desaparecieron los dones ministeriales de la iglesia y entonces comenzaron a poner cargos como reverendo, cargos ¿verdad? Papales, superintendentes. Sí, y entonces comenzó así el desarrollo del enajenamiento, el desprendimiento del fundamento que Jesús había establecido. Los que hoy se oponen al ministerio apostólico son de la iglesia. Al mundo le importa 3 pepinos qué es lo que pasa en la iglesia. Son nuestros mismos hermanos.
Pero es lo mismo que ocurrió cuando fue restaurado el ministerio pastoral. Sí. La iglesia rehusó, la iglesia protestó, dijo, no, solo tenemos un buen pastor y es Jesucristo, no hay más pastor. Bueno, el ministerio del pastorado fue restaurado. Igual los evangelistas, la iglesia decía, no tenemos evangelistas hoy porque los dones, las sanidades, los milagros es para otra época, no esta época. Pero los evangelistas vinieron y se quedaron. En la década de los 70, pues fue restaurado la iglesia de los maestros, porque hasta el momento los únicos maestros que había eran los que enseñaban en escuela dominical. Exacto. ¿Verdad? Pero un maestro en propiedad, una persona que interpreta la palabra, que educa, que forma discípulos, decían, no, eso no existe, porque tenemos un solo maestro, que es Jesucristo. Pues vinieron los maestros, se quedaron. En la década de los 80 comenzó la restauración de los profetas. Hasta el momento, lo que eran considerados profetas son los que se paraban, hablaban media hora en lenguas y al final le decía, andando te quiero, andando te quiero, andando te quiero. Yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Entonces ya los profetas en propiedad, como ministerios designados, señalados, reconocidos, fue restaurado en la década de los 90. Ahora, en la década de los 80. Entonces, a principios de los 90 comenzó la restauración del ministerio del apóstol. Y es lo que... Un momentito, sí. Entiendo por lo que estás presentándonos que entonces respondían a intereses creados. ¿En qué sentido? Cuando tú echas tierra sobre algo que ya fue establecido como fundamento, sí, lo puedes hacer por ignorancia o porque no me conviene. Correcto. Claro. Intereses creados sobre todo por el sacerdocio que se estaba quedando atrás. Porque cada vez que hay una restauración dentro del sacerdocio, si los que estaban antes no renuevan sus odres, entonces se vuelve caduco, se vuelve obsoleto. ¿Ve? Entonces es ahí donde muchos protestan porque ya uno aprende la dinámica y a mover y la religión, entonces se siente cómodo, viene alguien y te dice, no, hay más, hay que seguir, entonces ya se incomoda. Fíjate, Fausto, qué interesante lo que acaba de verla enseñarnos tan tremendamente el apóstol. En estos días estaba yo en una iglesia que está rompiendo, ¿verdad?, hacia los católicos. Los pobres. Y le estaba planteando un mensaje así, histórico, realmente, de lo que está señalando el apóstol, porque yo creo que es crucial que la gente entienda eso. En cada época, en cada temporada en que Dios entra en acción para derramar vino nuevo a odres que Él quiere que estén renovados y nuevos para recibirlo, la resistencia está en el sistema anterior que se quedó, se arraigó, se conformó, creyó que eso era lo último. Y que entonces se resiste de una manera tremenda. Cuando me sonreí cuando el apóstol dijo que los evangelistas, yo encontré un detalle tremendo, Charles Finney, porque se reconoció evangelista, lo llevaron a un juicio y lo sentenciaron. Porque él dijo, un momento, yo soy evangelista. Claro. En un momento histórico donde, hello, ¿qué es eso? ¿Qué estás hablando? Para nada, aquí hay pastores y se acabó, no hay más nada. Podría ahí entrar la frase de ahora, ¿en serio que eres evangelista? ¿Are you kidding? Exacto, así mismo quizás se burlaban de él, ¿verdad? Pero ¿qué es eso? ¿De dónde usted se saca? Y en ese planteamiento que estaba enseñando en esa iglesia, el mensaje era sacudiendo las estructuras, pero permaneciendo en los fundamentos. Porque realmente eso es lo que ocurre. Llega un mover fresco de Dios y ¿qué hace? Se sacude todo lo que se ha acomodado, lo que se ha dejado allí. Esto es lo último, aquí no hay más nada que añadir. Ya tenemos la revelación completa, vamos a quedarnos tranquilos. Y la resistencia es tremenda. Y ahí es donde caemos en lo que decía Sidney, en ser obsoletos. ¿Sabes qué? Ni Sidney, ni Yolanda, ni Fausto han dejado de ser pastores. Ni Sidney, ni Yolanda, ni Fausto hemos dejado la Biblia, ni hemos dejado los fundamentos, como decía el apóstol Yolanda. Ahora es que están más firmes. La dificultad es que nosotros aprendimos a movernos como nos está guiando el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Y hemos ido con la ayuda del Espíritu de Dios rompiendo todos esos odres viejos que no sostienen el vino nuevo.
Este programa va dirigido para ti, hombre o mujer de Dios, que estás peleando contra los odres viejos, porque Dios te está inquietando a moverte un paso de avanzada, y nosotros de eso queremos hablar contigo. Por lo tanto, Biblia en mano, hello, corazón abierto y mente dispuesta es lo que hace falta para hablar del movimiento apostólico y profético. No estamos inventando, ninguno de nosotros somos payasos, ninguno de nosotros somos neófitos. Lo que queremos es que tú sepas que hay gente que te quiere mantener en el odre viejo. Si tú te quieres mantener en el odre viejo, fantástico, feliz por ti. Pero nosotros tenemos cosas que hacer y que decir, y vamos por más. Amén. Así mismo. ¿Cuánto les ha costado este cambio? Porque hablaste de Fini y si a él le hicieron bullying, yo comencé este programa diciendo del bullying que sufrimos porque, bueno, yo perdí miembros cuando le dije, Dios me está hablando. No solamente escuché a Yolanda, no solamente te escuché a ti, yo estuve en Estados Unidos en congreso, porque yo tenía muchas inquietudes, muchas preguntas, muchas dudas. ¿A quién le hablo? Porque los que estaban cerca de mí tenían un freno puesto, pero garrafal. Entonces, yo vengo a los caminos del Señor en la década del 70. Cuando comienza todo ese mover del 80, yo estoy inmerso en lo que es ministerio. Y en el 90 comienzo a hablar a escuchar hablar de apóstoles. Aquí se dañó el asunto. El bizcocho, tú sabes que hay gente que hacen bizcochos de cajita. Y el bizcocho de cajita te dice, echa tanto de esto y tanto de aquello, pero un buen repostero cocina y ya más o menos sabe las medidas. Y dice, déjame echarle un poquito de esto para inventar algo nuevo. En el 90 yo caí en crisis, porque yo estaba oyendo en todas las esquinas del movimiento apostólico y profético. ¿Y cómo se come esto sin cambiar la doctrina? Porque ese era el miedo que a mí me inculcaron. Claro. Si cambia la doctrina, te lleva el diablo con todo y zapato. Entonces, y yo tengo un pueblo al que yo debo respetar, al que yo no puedo engañar. Sí. ¿Cómo le enseño a este pueblo que Dios me está moviendo a otras dimensiones? Y eso para mí fue, como decimos en República Dominicana, un verdadero tollo, un reguero. ¿Y cómo ustedes bregaron con eso? Wow, pues déjame dejar al apóstol porque él va antes, estuvo antes que yo en esa movida. Vamos, apóstol, como usted lee. No tiene sentido aceptar 4 ministerios en un solo versículo donde aparecen 5 y decir no, aceptamos 4 y el número 5 no. O sea, no tiene ningún sentido. O aceptamos el paquete completo o no aceptamos nada. Exacto. Yo creo que uno de los problemas que existe en cuanto a la restauración del ministerio apostólico y como se enseña de manera tan enfática en ciertas universidades y seminarios teológicos del movimiento del protestantismo, ¿no? Es en donde dice en Efesios capítulo 4 y verso 11, y dice que a algunos constituyó. Entonces dice constituyó del verbo ya no constituir. Pero si estudiamos esa palabra a fondo, la palabra constituyó es la palabra didomi. Didomi en el griego es una forma progresiva de un verbo. En otras palabras, en la mentalidad griega, cuando tú lees esa palabra, te dice constituyó, constituye y seguirá constituyendo, porque es algo progresivo, es algo continuo. ¿Ve? Entonces, algunos dicen, y tienen la razón, cuando dicen, no, es que solamente hubo 12 apóstoles del Cordero y no puede haber más. Yo estoy plenamente de acuerdo. Vamos a explicarlo de esta manera, bien sencilla. Jesús, ¿quién lo envió a la tierra? Su padre. Su Padre. ¿Eso convierte a Jesús en qué? En apóstol del Padre. Porque es mensajero del Padre. Claro. ¿Ve? El Padre lo envió, Él es el mensajero del Padre. Jesús envió a 12, uno se pudrió, quedaron 11, Jesús se fue y dejó 11, esos 11 pues apóstoles del Cordero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque caminaron con el Cordero de Dios, fueron enviados por el Cordero de Dios. Entonces Jesús se fue, dejó 11 apóstoles y los que quedaron dijeron, mira, falta uno, vamos a establecer el que falta, ¿no? La mentalidad hebrea tiene que ser 12 por grupos, cantidades. Entonces yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué Jesús no estableció ese apóstol antes de irse?
tengo dos teorías. Número uno, lo que a Jesús no le importó si fueran 11 o si fueran 1000, ¿no? O número dos, Jesús ahora envía la señal a la iglesia. Ahora ustedes tienen la capacidad y la madurez para poder designar, señalar, identificar y establecer apóstoles. Y creo que más voy por la segunda, por esa línea. Ok. Estamos ahora en Hechos capítulo 13. Están reunidos los maestros, están reunidos profetas, ancianos, están reunidos apóstoles en potencia, están adorando al Señor. Y alguien habló en esa reunión. ¿Se acuerdan quién fue? El Espíritu Santo. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Ok, sepárame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado y les he asignado. Entonces ahora tenemos apóstoles del Espíritu Santo. ¿Ve? Ahora, somos tan hipócritas, apóstol Quiñones, apóstol Lora. Aceptamos el apostolado de Pablo, pero desconocemos el apostolado de Bernabé cuando fueron llamados dos al mismo tiempo. A través del Nuevo Testamento hay sin fin y sin números de apóstoles que propiamente Reina Valera no tradujo como apóstol el cargo que tenían en la iglesia. No los reconoce. No lo reconoce, pero Pablo decía, mira, compañero fulano de tal, compañero de milicia, fulano de tal. Y los que tienen problema con hombres apóstoles hoy día, en el Nuevo Testamento encontramos también mujeres apóstoles, que Pablo los menciona. Entonces, cuando religiosizamos una cosa, lo sacamos de proporción y lo alejamos de Dios. El querer religiosizar este asunto de apóstol. Mira, algunas misiones, denominaciones, concilios, iglesias que tienen problema con el asunto de los apóstoles, tienen misioneros. Dice, y el misionero tal y la misionera tal. Perfecto. El único problema es que la palabra misionero no aparece en la Biblia. Apóstol, sí. Entonces, algunos se ofenden porque Fausto Lora es un apóstol, o Yolanda Quiñones es un apóstol, pero se llaman a sí mismos reverendos. Y la pregunta es, ¿dónde aparece eso en la Biblia? Los apóstoles sí, y me perdonen, estoy siendo categórico y franco a la vez. Entonces, siempre hay que pagar un precio. Cuando Dios te envía a un lugar, Dios te va a enviar al pasado y hacia abajo. Te va a enviar a un grupo de personas que no saben lo que tú sabes. Y es ahí donde tú eres útil para poder enseñar el camino por donde Dios está dirigiendo el pueblo o la nación. Hemos tenido que pagar un precio muy alto en este país por todo el ataque, por todo el vituperio, por todo, la ¿verdad? Mofa, sí, porque las mofas y toda esa cosa, pero gracias a Dios hoy estamos al otro lado. Eso es así. Los que no pudieron sacarnos de circulación ya no lo podrán hacer. Y yo le envío una palabra a mis hermanos alrededor de la isla que a veces por accidente escucho sus programas de radio y cómo atacan enfáticamente a algo que es del Espíritu Santo. Dejen de blasfemar ya. Blasfemia es atribuirle al diablo méritos que le corresponden al Espíritu Santo. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad cognitiva ni intelectual para inventarnos algo tan grande. Eso es. Cuando yo no entiendo algo, yo indago, yo estudio. Esas personas que se pasan atacando, si se sentaran conmigo a conversar, entonces su perspectiva cambiaría. No es que se convertirían en apóstol, pero por lo menos entenderían lo que estamos tratando de hacer. Y serían razonables. Dejen de dividir el cuerpo de Cristo. Dejen de gastar dinero para atacar a sus hermanos en la fe. No somos ni adulterios, ni promiscuos, ni fornicarios. No somos borracheros. No andamos en prostíbulo. No andamos dañando el cuerpo de Cristo como lo están haciendo ustedes. Dejen de hacerlo, indaguen, estudien, abran sus corazones para que puedan entender lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros días. Poderoso, poderoso. Y por ahí quiero agarrar el pensamiento. La Biblia dice que Jesús, diciéndole a sus discípulos y verá lo que fueron sus apóstoles, les dijo, el Espíritu les enseñará todas las cosas.
Así es. Eso a mí me rompe la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque ya iba a haber una Biblia, o sea, iba a haber unos escritos, ya habían unos escritos. Claro. ¿Cómo es posible que él diga entonces, el Espíritu les enseñará? Porque tenemos que entender que la gente iba a querer ocultar, esconder con la religiosidad, con los sistemas religiosos, una revelación que está allí. Claro. Y nosotros, dirigidos por el Espíritu, como acaba de decir el apóstol, solo porque el Espíritu Santo nos ha dicho, claro, mire, está ahí, vaya a la Biblia, Eso. estudie la palabra, busque referencia, aprenda, pero no se lance a atacar algo que usted está en total desconocimiento. Mi experiencia fue así. Yo comencé como tú a escuchar. Ya estaba pastoreando una iglesia. La iglesia estaba en un círculo religioso terrible, terrible. Y yo sabía que ahora yo como pastora tenía que llevar a esa iglesia a otra dimensión en Dios. Y comencé a estudiar. Eso fue lo que hice. Bueno, si están diciendo esto, pues tiene que haber un fundamento. Alguien de algún lugar es que ellos me están diciendo que sale eso. Estudié. Pregunté, me conecté, o sea, para que entonces yo entendiera, ya había un toque del Espíritu claro en mi vida, Eso. ya había un despertar en mí, ya había hay algo más, ya yo estaba clara, esto no es, esta estructura tan rígida, tan seca, tan muerta, que aunque teníamos Espíritu Santo, hablábamos lenguas, pero todo lo demás estaba muerto, la administración, todo. Yo decía, esto tiene que ser otra cosa. Y esa apertura fue la que me brindó la oportunidad de ir entonces a estudiar, a prepararme, a conectarme con apóstoles, a entender y a abrir toda mi espíritu, mi alma y mi ser a esto que Dios estaba haciendo en nuestra vida. ¿Saben qué, amados? Yo aprendí, comenzando en el Evangelio, que el que anhelaba ser pastor tenía que estar cerca de pastores. Porque tú aprendes por el modelaje. Entonces, si usted quiere saber de lo apostólico, acérquese, no mordemos, nos bañamos todos los días, usamos desodorante y perfume y leemos las escrituras. Yolanda acaba de usar un término que me encanta. Había que conectarse, hay que conectarse. Y yo te invito a conectarte. Vamos a tomar un receso porque esto está candente y por lo menos este negro necesita un cafecito. Ya mismo volvemos. Praxis es para ti. La Iglesia Cristiana Casa del Discípulo es pastoreada por los apóstoles Fausto Lora y Judith López. La misma se encuentra ubicada en la carretera número 1, kilómetro 40.6 del barrio Turabo Abajo, en Caguas. Para más información puede llamarnos al 787-286-3803. La Iglesia Casa del Discípulo, la iglesia más feliz de Caguas. Tengo la mente a millón. Esta temática, además de ser pertinente, la información que mis compañeros y amigos en el ministerio están trayendo, me parece bien vital. En el café, la agüita fría, porque el café viene más tarde, estaba sabrosa, así que ahora tenemos saliva para hablar 4 programas más. Apóstoles amigos, ¿cuántas eras apostólicas han existido? Se entiende de que estamos en la tercera era apostólica. La primera era apostólica, pues, en el primer siglo, cuando Jesús comienza a enviar a sus discípulos. Libro de los Hechos. En el libro de los Hechos. Y aún antes, cuando Jesús pues comenzó a nombrar a sus discípulos como apóstoles, una vez comienza a enviarlos, ya no los llama discípulos, sino enviados. El apóstol Yolanda dijo una de las definiciones para la palabra apóstol, que viene de la palabra apostolos, y una de esas cosas es lo que significa, ¿no? Uno que ha sido llamado, formado y enviado. Entonces, Dios levantó un apóstol, aunque no se le llame así, en una de las eras muy cruciales de nuestro tiempo como iglesia, que fue durante el siglo XVI, en el año 1517, cuando el Señor tocó a Martín Lutero. Wittenberg. Sí, exacto. Y pues lo envía, ¿no?, para
lo que conocemos hoy día como la Reforma Protestante, pero la intención de Dios nunca fue que nos quedáramos en eso. Eso es. Y nunca fue la intención de Dios de que la iglesia se llamara ni luterana, ni bautista, ni metodista, Ni wesleyana. ni arabautista, ni wesleyana, ni pentecostal. Solamente son moveres dentro del cuerpo de Cristo. Eso Jesús es. tiene una sola iglesia. Sí, Señor. Nosotros fuimos los que creamos las Las divisiones. divisiones. Oh. ¿Ve? Y durante esa época de la Reforma, durante Martín Lutero, ocurrieron cosas simultáneas o casi simultáneas. Exacto. Unos años antes vino un apóstol muy importante a Latinoamérica o al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón. Oye, es cierto. Claro. Cristóbal Colón vino y descubrió el Nuevo Mundo. Claro que vinieron con la espada en una mano, pero vinieron con la cruz en la otra mano. Cierto. Si no hubieran venido, probablemente acá, en este lado del mundo, todavía estaríamos usando taparrabos Así es. y arrancando corazones de bebés, Sí. de doncellas para ofrecerlo Para al sacrificar dios a los Quetzalcóatl, a los dioses, la serpiente emplumada y cuantas barbaridades que se hacían Cierto. en Latinoamérica. Entonces, gracias a Dios llegaron. No fue culpa de Cristóbal Colón, de que quien le dieron como tripulación fueron la escoria de España, vaciaron las cárceles, ¿no? Y así se deshicieron de todos esos vándalos, llegaron acá, pero gracias a Dios llegó el Evangelio. Algunos lo ven de esta manera, que Latinoamérica tenía que ser juzgada de alguna manera por todos los crímenes Ouch. idolátricos que habían Cometido. ¿verdad? Entonces, en la era en que estamos, pues nuevamente estamos viendo la restauración de ministerios apostólicos, y cuando hablamos de una iglesia apostólica, estamos hablando de una iglesia, no que todo el mundo sea apóstoles, Eso sino es. que todo el mundo sea apostólico, Eso. porque ser apostólico es una manera de pensar. ¿En qué creen básicamente los apóstoles o las iglesias apostólicas? Eso es. Creemos, y nuestra firme doctrina es que podemos hacer todo lo que la Biblia dice que podemos hacer. Eso es. Y cosas mayores. Y cosas mayores, Yes. exactamente. Yes. Entonces yo quería presentar Muy bien. mi libro, reciente libro, todavía está caliente, ADN Paternidad Espiritual. En este libro hablo mucho acerca de lo que es una iglesia apostólica, hablo acerca de lo que son los apóstoles, cómo operan, cómo funcionan, cómo son desarrollados. Porque apóstoles, y estamos hablando de todo el precio que hemos tenido que pagar, apóstoles emergen a base de mucho sufrimiento. Los apóstoles no salen a la superficie de la noche a la mañana, Dios los pasa por un proceso. ¿Por qué piensa la gente que nosotros, y volvemos ya mismo al Sí. libro, que nosotros somos solo de Lexus, de Mercedes-Benz, de grandes mansiones, que nosotros somos de trajes de diseñador, y que eso es ser apostólico y Muy robarle el inclusivo. dinero a la iglesia? Muy Porque- inclusivo, ¿verdad? Porque han habido quienes han hecho un mal escarnio. ejemplo, un Eso escarnio. es. Hay aquellos que han dado un mal ejemplo de lo que es un Abusos. ministerio apostólico. Abusos. El ministerio apostólico se basa en el servicio. Los apóstoles no son reyes, los apóstoles son padres. Y la Eso diferencia es. entre un rey y un padre, no sé si tengo tiempo, Claro, rápidamente, claro. la diferencia entre un rey y un padre, y lo explico en mi libro, es que un rey no soporta que nadie tenga mayor popularidad que él en su reino. Un rey no permita que nadie tenga mayor conocimiento que él en su reino. Un rey no permite que nadie se vaya de su lado, porque lo maldice, lo acusa de traidor y lo manda a matar. Un padre no es así. Un padre siempre querrá que sus hijos vayan más lejos que lo que ellos han llegado. Si el padre lo que fue un carpintero, él quiere que sus hijos sean arquitectos. Eso Él es. quiere que sus hijos tengan mayor popularidad, mayor reconocimiento que él. Y un hijo, cuando se va del lado de su padre, el padre no lo manda a matar, No, sino no. que sale a la terraza todos los días a ver cuándo regresa mi hijo, como el caso del pródigo, y cuando ve que viene de camino, se encuentra con él a medio camino, lo abraza, lo besa y le celebra fiesta. Esa es Si la es diferencia. hijo, si Si es es hijo. Porque hay algunos que no son... Aquí hay un capítulo donde explico la diferencia entre sobrinos
e hijos. Oh my God. Los sobrinos están contigo y actúan como hijos hasta que llega el momento de la disciplina o hasta que llegan los momentos difíciles. ¿Cuál es básicamente la diferencia entre un sobrino y un hijo? Ay, santo. Un sobrino entregaría a su tío en la primera oportunidad que tenga a sus enemigos. Sin misericordia. Sin misericordia. Un hijo jamás entregaría a su padre. Un hijo cuida la espalda de su padre. Un hijo nunca abandona la casa. Aunque él establece su familia, él siempre regresa a casa. Oh, Conectados. Sí. entonces, el libro ADN de Paternidad Espiritual de el apóstol Sidney Shear es un libro que tiene que estar en tu biblioteca para ayer. Ahorita vamos a colocar el teléfono donde te vas a comunicar porque tú tienes que leer ese libro y sería un excelente regalo para esta Navidad, al igual que las 7 guerreras de nuestra directora de programa, Gianna Martínez, que está peliagudo, está tremendo. Y la apóstol Yolanda está escribiendo, prepárate a que salga. Oye, eso de los sobrinos y los hijos me gustó. Sí. Te invito a presentar ese libro aquí. Muy Después bien. vamos a hablar, sí, porque es que de eso es lo que tenemos que hablar. Sí, señor. Apóstol Yolanda. Apóstol, yo estoy correcta. Estamos de verdad Qué poderoso, disfrutando muy este bueno. momento, disfrutando este momento. Yo tengo pues varios material que uno ha preparado, ¿verdad?, para enseñar. Y aquí ahora, mientras el apóstol hablaba, que usted hizo la pregunta acerca de las finanzas, que creen que es que andamos aquí y allá. Pues mira, es sencillo. Es que esto es una restauración, una renovación de cosas que estaban caducas, estaban obsoletas. Pues miren, sí, hay que traer lo nuevo de Dios. Y yo tengo aquí 9 características que solamente quiero leerlas, no voy a entrar en discusión de ellas, de lo que ocurre en una reforma apostólica. Exacto. Primero que nada, se restaura el nombre correcto de lo que Dios ha establecido. Luego, el nombre, ¿qué pasó? ¿Por qué lo quitan? ¿Por qué lo sustituyen? Realmente una de las cosas que a mí me impresionó cuando comenzó Dios a revelarme y a mostrarme fue esa, lo que decía el apóstol en la sesión anterior. ¿De dónde sacan términos como reverendo, superintendente, Misionero? presbítero? Tantas otras cosas que yo digo, Señor, no, vamos a sencillo. 5, claros, inequívocos. Eso es como funciona la iglesia. Lo que pasa es que estamos copiando el modelo católico, apostólico, romano. Exactamente. Nueva estructura de autoridad. Dios establece y restaura la estructura de autoridad correcta. Ya no es junta, ya no es democracia, es lo como Dios ha establecido. Hombres en autoridad con gente bajo autoridad. Teocracia. Exacto, teocracia. Nueva preparación del liderazgo. Antes la gente se quedaba sentada en nuestras bancas, recibiendo y nadie se activaba. Uno que otro que llamaban a misioneros y que mandaban. Pero entendemos en la reforma apostólica, todos tienen algo que hacer en el cuerpo de Cristo. Y una autoridad delegada. Y hay que prepararlos, capacitar ese liderato para ir a ejercer eso. Nuevo enfoque del ministerio, nuevo estilo de adoración. Aleluya. Nuevas formas hasta de orar. Wow, Dios mío. Alguien me preguntó hace poco, explíqueme qué es eso de decretar. Pero qué bueno que me preguntó, porque veo la inquietud. Pero ¿qué es eso? Eso no es lo mismo que orar. Pero explícame, ¿por qué ustedes decretan? ¿Por qué ustedes dicen que declaran? ¿Por qué? Pues mire, porque hemos renovado hasta la manera en que oramos. Ya nosotros declaramos la palabra, declaramos como hecho. Nuevas finanzas. Sí. Santo Dios. ¿Cómo? Antes todo era miseria. Antes todo era pidiendo, casi suplicando. Apóstol. Era una súplica, era una, ¡ay, Dios mío, por favor, a alguien! Wow, cuando tú le renuevas la mente a través de la escritura a alguien y le dices, le cambias el panorama y le muestras la bendición del dar. Eso. La bendición que trae el que tú estés en pacto con lo que tú ganas para Dios. Sembrar, impulsar el ministerio, impulsar la visión, avance, vanguardia. Cuando tú le pones todo ese enfoque a la gente entiende que las finanzas son parte integral de esta reforma apostólica. Déjame aprovechar esa coyuntura porque nos han estado criticando con el asunto del diezmo. Te digo algo. En esta nueva reforma,
Es más importante lo que tú inyectas a través de las ofrendas, que es el triple, al diezmo. Eso es. Perdóname. Y el diezmo, que era el 10%, pasa a ser un peanut. Ajá. ¿Vale? Ajá. Entonces déjate de hablar disparates porque no sabes. Sí. Cuando yo siembro en Dios, la cosecha es abundante. Lo que pasa es que tú sigues mirando un árbol. Yo veo el bosque completo en Dios. Eso es así. Y la última que tengo aquí, nuevo alcance. Eso. Antes nos quedábamos, mira, limitaditos, todo el mundo. No, esto es alcance, esto es avanzada, esto es correr, esto es lanzar, que la gente entienda lo que Dios está haciendo en este mundo hoy aquí, a través de la... Y nuevas prioridades de poder. Eso. 9 características de una reforma. Y una nueva autoridad, Eso porque es. hay un poder del acuerdo. Eso es. Nosotros no estamos aquí en Praxis en esta ocasión porque no tenemos otra cosa que hacer. Yo recibí a mi amigo Sidney diciéndole, estás peor que Obama, porque se baja de un avión y se monta en otro. Porque el trabajo es muchísimo y porque somos enviados. Eso es. Este fin de semana yo estuve en Mayagüez con un grupo impresionantemente hermoso. Hace poco estuve en África y me gocé. No es que soy millonario, no fue que me metí en las finanzas de la iglesia y me las apoderé. No. Porque cuando tú entras en este mover de verdad de parte de Dios, Dios cambia tu mentalidad de usura y cambia tu mentalidad de robarte lo que no te pertenece. No tenemos necesidad de eso. Así Los es. 3 somos profesionales. Así es. Los 3 somos llamados y enviados. Y como nosotros, un grupo de gente fantástica, que yo ni sabía que existían coaliciones. ¡Rayo! Dice, pero es verdad esto. ¿Y por dónde yo estaba? En Narnia, en el ropero de Narnia. Pero ya Dios me sacó del ropero de Narnia. Y entonces, en este mover apostólico, he aprendido algo. He aprendido a sonreír aunque la noche esté sin estrellas. Sí, señor. Pues porque hay muchos sobrinos, como tú dices, Sidney, los sobrinos nos sacan el mondongo por la boca. Entonces Dios cambió nuestro lamento en baile, nos ha puesto a dar por gracia lo que de gracia hemos recibido. Y yo quiero que tú recibas esa bendición. No lo sabemos todo, Eso es. pero mira, hemos tenido la disposición de aprender, de preguntar, de sentarnos. ¿Cómo tú ves esto? ¿Cómo tú piensas de esto? Sí. O quiero que ores por este proyecto. Tengo un proyecto y necesito que me ayudes a orar. En nuestra casa, la casa del discípulo, se cambió el culto de oración radical. Y ahora tenemos un culto de intercesión que está peligroso. La gente que llega aquí los lunes sabe que viene a terreno de Dios donde la palabra profética va a estar presente. Pero no es un sicamanda ni un ay, rara, rututuntina, no, nada de eso. Ya eso pasó. Esos son los rudimentos. Así es. Pero ahora tenemos el pantalón largo. Bueno, y si quieres ponerte la túnica no tengo problemas. Pero entonces me gustó una palabra que tú dijiste. Deja de criticarnos. Deja de hablar de nosotros. Mientras tú criticas, nosotros proclamamos el Evangelio. Así es. Mientras tú nos señalas, nosotros estamos dando por gracia lo que de gracia hemos recibido. Y estamos cosechando. Ay, sí. Eso es lo lindo. Y podemos dormir con una Eso felicidad. es. Bueno, dormimos poco, porque a las 3 de la mañana el maestro se le ocurre decirnos, ¿sabes qué? Levántate que quiero hablar contigo. Ay, Dios, ¿y quién le dice al jefe? No puedo. Así es. Dos Estamos- cositas. Sí. La Biblia dice, Jesús hablando, dice, ay de vosotros, fariseos, que ni entras al reino, ni dejan entrar a los que están entrando, ¿no? Y entonces, lo segundo que quisiera dejar establecido es que la reforma apostólica no es el final del camino. Los apóstoles preparan el camino para el establecimiento del reino. Eso viene en el próximo programa. Déjamelo Ok. ahí, porque esto está tan sabroso que vamos a terminar en esta parte aquí, ¿sabes? Tienes la dirección y el teléfono de Praxis. Vamos a establecer en el próximo programa, te prometo que establecemos el teléfono del doctor y pastor y apóstol Sidney Stair para que te hagas del libro. Necesitas el libro y ¿sabes qué? Quiero invitarte de lo profundo de mi corazón de pastor. No necesitamos títulos. Lo que hay en nosotros que nos hace hermanos es la pasión por Jesús, es la pasión por la Biblia, es la pasión por la iglesia y es la pasión por atraer al Evangelio a aquellos que no han alcanzado verdad. Nosotros tenemos la verdad. Entonces quiero cerrar este primer programa porque esto es to be continued.
¿sabes? Y pronto yo quiero que tú abraces el Evangelio de verdad y comienza en oración a decirle, Señor, muéstrame hacia dónde voy. No son cánticos nuevos, es postura diferente. No es que me ponga un traje distinto, no, es el mismo traje, pero el que lo carga tiene una nueva experiencia de gloria. Te habló el doctor Fausto Lora, apóstol Fausto Lora, pastor Fausto Lora, el más que me gusta, siervo. Soy siervo, sirviendo a un rey que me encanta y que no lo suelto. Así que Praxis va a continuar con este tema porque yo quiero que tú aclares todas esas dudas y si no, por lo menos yo te pique la curiosidad juntamente con mis invitados para que continúen buscando palabras profundas. Dios te bendiga.